El tema se llama Hijos de Dios por adopción. Hijos de Dios por adopción. Y está basado ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, por favor. Dice Pablo a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos la vida, Señor, por darnos todo, mi Dios. Padre, hemos dejado todo allá afuera, Señor, por venir aquí a escuchar tu consejo, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, hables a tu iglesia, mi Dios, hables a mi corazón, Padre, y que seas tú glorificado siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Gálatas 4, del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo en el tiempo de la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para ser sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Aquí Pablo utiliza la adopción como una metáfora para explicar cómo los cristianos entran a formar parte de la familia de Dios. Pero hoy hemos escuchado decir a muchas personas, ¿verdad?, que todo mundo es un hijo de Dios y que Dios no sería capaz de condenar a ninguno en el infierno. Pero por eso es bueno preguntarnos: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Acaso seremos todos hijos de Dios? La Biblia dice claramente que toda la gente, todo el mundo es creación de Dios, pero solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Marcos 16, 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice. Vemos que el Señor no dijo: prediquen el evangelio a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Eso no es lo que dice, sino prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el creador y todos los seres humanos somos sus criaturas. En pocas palabras, todos somos criados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios o son hijos de Dios. La mayor mentira que Satanás inventó es que todos son hijos de Dios. Pero nadie nace siendo hijo de Dios, nadie. De hecho, cuando una persona nace físicamente, hereda automáticamente la naturaleza de pecado. Y esa persona, por naturaleza, en lugar de ser un hijo de Dios, nacemos siendo hijos de ira, hijos de desobediencia. Así es como nacemos naturalmente, apartados de Dios, alejados de Dios. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese lo que dice Pablo, Pablo, un siervo de Dios. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Él se consideraba a sí mismo también como hijos de ira. Aquí la palabra nos enseña que todos nacemos pecadores, con una naturaleza pecaminosa y egoísta. Así es como nacemos. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y por ser así merecíamos la ira de Dios. No solo por nuestras acciones, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ahí en el ADN llevamos el pecado. Pero ¿qué dicen las religiones allá afuera? ¿Qué dicen las religiones? Las religiones enseñan que todos son hijos de Dios. Que si eres musulmán, y si tus hijos nacen en el Islam, nacen siendo hijos de Dios. O como el mormón, que enseña que todos en la tierra son hijos espirituales de Dios. El catolicismo, de igual manera, enseña que cuando un niño es bautizado desde chiquito, pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser parte de la familia de Dios. No, y las familias se apuran, ¿verdad? Nace el chiquito por acá y ya lo quieren bautizar. Y es que la mayoría de las religiones están de acuerdo en que las personas son hijos de Dios, excepto el cristianismo, excepto el cristianismo. El cristianismo enseña que todos fuimos creados por Dios y que Él ama su creación. Pero también nos enseña que no todos son hijos de Dios. Y quizás ningún versículo de las Escrituras lo explique mejor que Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, por favor. Dice allí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Claramente vemos aquí quiénes son los hijos de Dios y cómo se logra ser un hijo de Dios. Dice que todos los que le reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra recibir en el griego significa, o más bien quiere decir tomar, aceptar, obtener. En otras palabras, se debe recibir a Jesús, aceptar a Jesús, obtener a Jesús. Debes tenerle a Él, entregarte a Él y confiar en Él como tu propio Señor y Salvador. Eso es lo que quiere decir recibir al Señor, para todos los que quieran recibir al Señor. Porque todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador personal, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Para todos los que creen en Él. Así que no todos son hijos de Dios, Solo los que reciben a Cristo en su corazón, a los tales Dios les da el privilegio y el poder de ser sus hijos por adopción. Fíjese que la doctrina de la adopción no tendría ningún valor si la gente ya nace siendo hijos de Dios, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Hoy en la actualidad conocemos la adopción como un proceso legal, ¿verdad? Cuando una persona recibe a otra persona en su familia,
haciéndole parte de todos los privilegios y ventajas de la familia. El adoptante asume la responsabilidad de padre hacia el adoptado, y el adoptado, en consecuencia, se considera como un verdadero hijo y se convierte en beneficiario de todos los derechos y privilegios de esa familia, como cualquier otro hijo natural, ¿verdad? Hoy cuando hablamos de la adopción, pensamos de inmediato en niños pequeños, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo, fíjese que no se solían adoptar bebés, sino personas adultas. Si un hombre rico no tenía hijos o herederos, buscaba una persona que fuera digna, a quien dejarle toda su herencia. Adoptaba a esa persona como su hijo. De inmediato esa persona tenía derecho sobre todos los bienes de ese hombre rico que lo adoptó. Y esto es precisamente lo que Pablo tiene en mente cuando habla de la adopción aquí. Dios nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que el Señor nos escogió y nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, sabemos que el adoptante es el que elige al adoptado, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Él nos escoge a nosotros, nos elige y no nosotros a Él. Él nos adopta a nosotros. O sea que la fuente de nuestra adopción es nada menos que una elección de Dios. ¿Acaso no es un honor ser elegido a propósito para ser adoptado por nuestro Padre Celestial? Es un gran privilegio, hermanos. Hermanos, Dios no solamente pensó en nosotros antes de la creación del mundo, sino que pensó en nosotros y nos eligió en adoptarnos como miembros de su familia. Por eso la bendición más grande recibida por parte de Dios no es la bendición material, sino el haber sido elegidos por Él. Esa es la bendición más grande, de que el Señor lo haya elegido a usted de ser un hijo de Dios. Amén. Dice la Biblia que como hijos adoptivos, Dios nos ha hecho herederos de todas sus bendiciones. Imagínense, hermanos. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son algunas de estas bendiciones? La bendición de haber sido escogidos en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La bendición de haber sido adoptados como sus hijos. La bendición de que hemos sido aceptados en el amado. La bendición de tener redención por la sangre de Cristo Jesús. La bendición de tener una herencia eterna en el cielo. La bendición de haber sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos. La bendición de nuestra libertad
de la condenación de la ley. La bendición de tener vida eterna en los lugares celestiales. La pregunta es, ¿quedas tú satisfecho con las bendiciones de Dios? ¿Quedas tú satisfecho con estas bendiciones de Dios? Si es así, entonces, ¿por qué aún buscan los cristianos los bienes y las riquezas de este mundo como si fueran valores importantes? A lo mejor es porque aún no hemos comprendido que la herencia de nuestro llamado se trata de bendiciones espirituales en Cristo y no de bienes materiales. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira literalmente significa pensar, poner atención, centrar nuestros pensamientos en las cosas celestiales. El creyente, como peregrino, camina sobre la tierra, pero su atención y su pensamiento debe estar en el cielo. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está aquí en la tierra? Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, la evidencia de que Pablo nos da aquí de que somos hijos de Dios es que a través del mismo Espíritu Santo en nuestros corazones le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por si se pregunta usted, ¿cómo sé si soy un hijo de Dios? ¿O cómo puedo saber si soy salvo? ¿Por estar muy ocupado en actividades religiosas? ¿Por hacer milagros, sanidades y echar fuera demonios? No, ¿verdad? Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que el Espíritu nos da testimonio de que en verdad somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Primera de Juan 5:13, por favor. Dice allí, en estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De acuerdo a este versículo, claro que sí es posible que una persona sepa que es realmente salva. Hermanos, y esto es lo que Dios quiere, que sus hijos sepan que le pertenecen a Él y que podamos estar seguros de que somos hijos de Dios. Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Dios quiere que tengamos confianza en cuanto a nuestra salvación. ¿Sí sabe que nuestro gozo depende de la confianza que tenemos en nuestra salvación? Que si nos falta la confianza con respecto a nuestra salvación, no habrá gozo en nuestro corazón, sino solamente dudas. Dudas. Hermanos, la Biblia dice que podemos saber con certeza que tenemos vida eterna si en verdad hemos creído en Jesús como nuestro Salvador.
Dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí la palabra saber es una palabra de seguridad, Y la persona que tiene seguridad de su salvación puede decir: yo sé que soy salvo. Yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Amén. Hermanos, el Espíritu de Dios, quien está dentro de nosotros, da testimonio de cuando creemos en Jesús, somos salvos verdaderamente. Porque es el Espíritu de Dios que atestigua acerca de nuestra adopción como hijos de Dios. De tal forma que nosotros mismos también llegamos a testificar de que lo somos, de que somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿qué esperanza nos da saber que somos hijos de Dios? ¿Cuál es la esperanza? Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia dice que podemos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así como un heredero naturalmente llega a heredar las posiciones de su padre, pues esto es precisamente lo que Pablo nos está indicando aquí. Que todo lo que el Padre tiene, se lo dio a su Hijo Jesucristo, y nosotros somos coherederos con Cristo. Cristo nos ha dejado como herencia la vida eterna, la prosperidad espiritual, sanidad total de nuestras almas y miles de bendiciones. Y todos los hijos de Dios por adopción son los herederos de Dios. Aunque no merezcamos absolutamente nada, pero Dios nos ha otorgado todo en Cristo y nos puso como coherederos con Cristo. ¿No te parece esto un gran privilegio, hermano? ¿No te parece esto razón suficiente para dedicarte a Cristo con todo tu corazón, para amarle y servirle con toda tu alma y con toda tu mente? Si somos coherederos con Cristo, ¿por qué no trabajamos unidos con Cristo? Si somos coherederos con Cristo, ¿por qué no amamos profundamente la obra de Cristo? Y buscamos juntos su gloria. ¿O será que menospreciamos la herencia que Dios nos ha dado? ¿O es que aún no hemos entendido el privilegio que tenemos en Cristo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Dónde hemos puesto nuestra atención? El apóstol Pablo nos dice que su atención siempre estaba en el cielo. Que la vida en esta tierra es corta, pero el cielo es para toda la eternidad. Y el problema no está en que un hijo de Dios posea riquezas, Ese no es el problema. Sino el problema está en que las riquezas lo posean a él. Ese es el problema. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice allí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7, por favor. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo en estos versículos nos afirma que como hijos de Dios venimos a ser herederos y coherederos de Cristo. Hermanos, en esta tierra puede que muchos de nosotros quizás nunca jamás podamos llegar a heredar mayores bienes materiales, pero en Cristo Jesús sí podemos llegar a recibir una herencia espiritual, la cual es mejor que cualquier herencia terrenal, lo espiritual. Pero esta herencia solo está reservada para los hijos de Dios, lo cual no es para todos. Esta herencia no es para todos. Y no porque Dios haga acepciones de personas, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio que esto implica. No todos están dispuestos a ser crucificados con Cristo. No todos están dispuestos a entregarlo todo por Él. Romanos 8:17 dice que si queremos ser herederos de Dios, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted quiere ser heredero de Dios, usted tiene que padecer juntamente con Él. Amén. A eso no le gusta, ¿verdad? Solamente quiere la herencia. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Para finalizar, la Biblia nos recuerda que el esclavo no tiene derecho a la herencia, El esclavo no tiene esperanza de recibir legado alguno. Solamente los hijos, no los esclavos. El hijo es rico, mientras el esclavo es pobre y se queda pobre. El hijo tiene padre, mientras que el esclavo tiene amo. El hijo sirve por amor, mientras que el esclavo sirve por temor. El hijo tiene un futuro brillante, mientras que el esclavo no lo tiene. La herencia ha sido entregada y es para los hijos solamente, hermanos. Dios ha puesto a nuestra disposición las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su sabiduría. Y todas estas riquezas se hallan solamente en Cristo Jesús, y Él las da solamente a los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.